Dos triángulos están en posición de tales cuando tienen dos lados coincidentes y el otro lado paralelo. Aquí tenemos el triángulo ABC que tiene dentro otro triángulo AB'C'. ¿Qué tienen en común? Pues tienen en común dos lados. El lado AC coincide con el lado AC' y el lado AB coincide con el lado AB'. Y además el lado CB y el lado C'B' son paralelos. Pues bien, entonces el triángulo ABC y el triángulo AB'C' son triángulos en posición de tales o están en posición de tales. ¿Y por qué se dice que estos triángulos están en posición de tales? Pues que sus lados cumplen el teorema de Tales, ya que el teorema de Tales dice que si tengo dos rectas cortadas por otras rectas paralelas entre sí, esto genera segmentos, que son estos de aquí y estos de aquí, que son proporcionales. ¿Y qué consecuencias tiene? Pues bien, si estos segmentos son proporcionales, resulta entonces que AC' es proporcional a AC y AB' es proporcional a B. O sea que estos dos triángulos tienen estos lados proporcionales y como además tienen un ángulo en común, tienen el ángulo igual, por uno de los criterios de semejanza de triángulos, se sabe que estos dos triángulos ABC y AB'C' son semejantes. Y como son triángulos semejantes, por lo tanto, tienen todos sus lados proporcionales. Por lo tanto, podemos escribir que AC' es AC, AC' es AC, como AB' es AB, AB' es AB, como C'B' es ACB, como C'B' es ACB. ¿Y por qué de esta forma y no de otra? Bueno, para no equivocarnos, no podemos ponerlo de cualquier forma. Entonces podemos decir lo siguiente. Tengo dos triángulos, un triángulo grande y un triángulo pequeño. Voy a decir siempre, el lado del triángulo pequeño es al lado del triángulo grande. Vemos que siempre con su correspondiente, no puedo compararlo con otro. Como el lado del triángulo pequeño es al lado del triángulo grande, que sería esto, vemos siempre con su homólogo. Como el lado del triángulo pequeño es al lado del triángulo grande, el homólogo de este es este. Así que si lo decimos así, nunca nos equivocaremos. No puedo ponerlo de otra forma. Hombre, lo único que podría cambiar es lado del grande es al lado del pequeño, como lado del grande es al lado del pequeño, como lado del grande es al lado del pequeño. ¿Vale? Pero lo demás no. O el orden de estas desigualdades. ¿Vale? Pero cada uno hay que compararlo con su homólogo. Entonces se nos podría plantear un problema para aplicar triángulos en posición de tales de que obtengamos algún dato desconocido en alguno de estos dos triángulos. Y con una de estas dos proporciones o con las dos, pues averiguarlo. Vamos a resolver ahora un problema de dos triángulos en posición de tales. Nos dan el triángulo ABC, con estas medidas que tenemos ahí, y el triángulo AB'C', y nos dicen que los lados CB y C'B' son paralelos. Entonces ya sabemos que estamos ante dos triángulos en posición de tales, por tener dos lados en común y el otro lado, el tercero, paralelo. Entonces nos piden que hallemos AB, la distancia AB, el lado del triángulo grande AB, y C'B', este lado del triángulo pequeño. Como estos dos triángulos están en posición de tales, estos dos triángulos, por lo tanto, son semejantes, así que tienen todos sus lados proporcionales. Podemos aplicar que lado del triángulo pequeño, 7, es al lado del triángulo grande, 7 más 3 que es 10, es al lado del triángulo pequeño, C'B', como al lado del triángulo grande, 6. Lo escribimos. De aquí entonces despejamos el dato que nos interesa. C'B' es 6 por 7, 42, entre 10, 4,2. Así que el lado C'B' mide 4,2 centímetros. Vamos a hallar ahora el otro lado que nos piden. Nos piden AB. Ya hemos hallado C'B', que era 4,2 centímetros. Vamos a hallar AB. Pues volvemos a aplicar lo mismo. Lado del triángulo pequeño, 7, es al lado del triángulo grande, 10, como lado del triángulo pequeño, 7,2,
es al lado del triángulo grande, que es el que nos piden, que es AB. Entonces despejamos AB. AB es igual a 7,2 por 10, es decir, 72 entre 7. Y si redondeamos a un decimal, nos da 10,3. Así que el lado AB mide 10,3 centímetros. Y si, por ejemplo, nos hubieran pedido B'B, pues como ya sé que AB mide 10,3, solo tendría que restarle 7,2 para que nos diera que B'B serían pues 3,1 centímetros. Bueno, ya habéis visto cómo se aplica el teorema de Tales en triángulos en posición de Tales. Espero que hayáis entendido mi explicación. Ahora os toca practicar a vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, en este vídeo vamos a explicar el teorema de Tales. El teorema dice lo siguiente. Si dos rectas son cortadas por varias rectas paralelas entre sí, bueno, vemos las dos rectas que están aquí, dos rectas cualesquiera, dibujado estas como podría haber dibujado cualquier otra, son cortadas por varias rectas paralelas. Aquí tengo estas rectas son paralelas entre sí y cortan a las dos rectas de las que hablábamos antes. Pues entonces, ¿qué pasa? Que los segmentos que se obtienen, vemos aquí que al cortar estas rectas a estas, obtenemos unos segmentos, el segmento AB, el segmento BC, A'B', B'C', también obtengo el segmento AC, el segmento A'C', es decir, los segmentos determinados por esos puntos de corte entre rectas, pues bien, esos segmentos son proporcionales. Entonces esa proporcionalidad se puede expresar así. El segmento AB es A'B', como el segmento BC es A'B'C', como el segmento AC es A'C'. Y si tuviera más rectas paralelas a estas que he dibujado, pues podríamos poner aún más proporciones. Entonces, este teorema nos podría servir para si desconocemos uno de estos segmentos, cualquiera de ellos, aplicamos estas proporciones y ya lo averiguamos, siempre y cuando conozcamos los demás segmentos. Vamos a verlo en un ejemplo. En este ejercicio nos piden que hallemos el segmento BC, lo que mide este segmento. Vemos que tenemos dos rectas, cualesquiera, que están cortadas por tres rectas paralelas entre sí. Estos cortes determinan estos puntos y estos puntos son los extremos de estos segmentos. Pues bien, por el teorema de Tales sabemos que estos segmentos son proporcionales, es decir, este segmento es a este es a este, como AC es a A'C'. Bueno, como nos piden el segmento BC, pues con utilizar que 4 es a 5, como BC o X, si queremos llamarle X, es a 3, ya tengo una proporción en la que despejo el valor de BC. Escribimos lo que acabo de decir. 4 es a 5 como BC es a 3. Repito, 4 es a 5 como BC es a 3. ¿Por qué? Porque estos segmentos son proporcionales aplicando el teorema de Tales. Entonces yo quiero calcular BC. Como esto es una proporción, despejamos. BC es igual a 4 por 3 entre 5. Lo escribimos, BC es igual a 4 por 3 entre 5, por lo tanto BC es 12 entre 5 y 12 entre 5 lo podemos poner como decimal exacto, que es 2,4 centímetros, pues ya hemos hallado la longitud de este segmento aplicando el teorema de Tales. Bueno, espero que hayáis entendido qué es lo que dice el teorema de Tales. Ahora os toca practicar a vosotros. Gracias por vuestra atención.